Rankine lo que era un compresor era el trabajo realizado por la bomba, porque no tratábamos con fluidos gaseosos, sino con fluidos líquidos. Bien. Luego le sigue a esta compresión, le sigue el condensador, y aquí, ¿cómo lo vamos a encontrar nuevamente? Como en el ciclo de Rankine, como cooler. ¿Sí? Aquí el refrigerante, o el fluido que va a estar circulando por el sistema que se conoce como refrigerante, porque es un ciclo de refrigeración, va a cambiar de estado. Va a pasar, recuerden que viene a la salida del compresor como un vapor a alta presión, va a pasar en el condensador a fase líquida. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Como resultado, en este equipamiento va a haber un calor entregado del sistema al medio ambiente. ¿Mm? Luego que tenemos este líquido, que al venir del compresor a alta presión, acá como fase gaseosa, acá vamos a tener un líquido, entonces también esas condiciones de alta presión, cuando pase por la válvula de expansión, ¿cómo lo vamos a encontrar en el SciSys? Como control valve. ¿Sí? Aquí lo que va a pasar es que este líquido a alta presión es estrangulado en la válvula, convirtiéndose en un líquido o título, recuerden que que da título, a baja presión. Como consecuencia de esto, ¿qué le va a suceder a la temperatura de ese fluido, del líquido refrigerante? Va a disminuir bruscamente la temperatura aquí. ¿Sí? O puede quedar en estado líquido como a la entrada, o puede quedar un título. Esto es, hay una relación líquido-gas. ¿Sí? Por último, ahora este líquido frío, el refrigerante frío, pasa a un evaporador que lo vamos a simular con el heater. ¿Sí? Son nuevamente elementos usados como en el ciclo de Rankine. Aquí lo que hace el refrigerante, el fluido que pasa por el sistema, lo que va a hacer es extraer el calor del medio, por ejemplo, a los alimentos, ¿sí? Pasando nuevamente de líquido a vapor, y así cierra el ciclo. ¿Sí? Bien, se entiende rápidamente lo que es un ciclo de refrigeración. O sea, con respecto al Rankine, al ser el fluido en fase gaseosa, en la etapa de elevar la presión, se utiliza un compresor en vez de una bomba, luego se repiten los elementos del condensador, evaporador o cooler heater, y en vez de válvula, que era el que es la estrangulación acá, para pasar de un líquido de alta presión a un líquido título de baja presión, antes era lo que era el expansor o la turbina. ¿Sí? Bien, voy a cerrar, creo que se entendió, vamos al seminario, con resolución para no ir viendo. Bien. Repito, para los que recién entraron, ya está dispuesto el seminario en PDF para que después lo tengan. ¿Sí? Bien, leamos un poco el enunciado y después lo vamos a resolver. Problema 1. De acuerdo con las siguientes condiciones de operación de un ciclo de refrigeración básico que acabamos de ver, calcular dos cosas. Por un lado, los flujos de energía en el proceso de este ciclo, y dos, la eficiencia del ciclo de refrigeración. El cálculo de eficiencia va a ser parecido al anterior, el ciclo de Rankine, pero digamos, antes no teníamos en consideración el trabajo realizado por la bomba. Acá no hay bomba, hay compresor y demás, y sí se tienen en cuenta todos los elementos del mismo. Así que lo vamos a repasar ese valor
de cálculo de la eficiencia. Bueno, entonces tenemos que calcular esas dos cosas. Y nos dan todos los datos. ¿Cuál es el componente del sistema? O sea, nuestro refrigerante que va a pasar por el circuito, en este caso, uno de los más utilizados es el propano. Lo vamos a tratar como si fuera propano puro. Cosa que no es totalmente cierta, siempre es una mezcla, pero a fines de hacer este práctico lo vamos a tomar como propano puro. Otro dato va a ser que el caudal del ciclo es de 50 kilogramos mol por hora. Fíjense, no está en ninguna de las etapas con respecto a lo que es compresor, condensador y demás, puesto que cualquier parte del ciclo podemos agregar este dato del caudal. Bueno, vamos a la condición de operación. El compresor que solicita que considerar que el refrigerante está ingresando ¿a dónde? Al compresor como vapor saturado. Ese es bueno, ya veremos cómo lo escribimos esto en el ejercicio. 2, que el condensador, la temperatura de salida a este condensador, el fluido debe tener una temperatura de 50 Kelvin, 50 centígrados, que salga el refrigerante como líquido saturado y que la caída de presión en el condensador sea de 0,5 atmósferas. Válvula de expansión, que era el otro elemento, se regula con el HISIS mismo, se va a regular solo, no tienen que ponerle ningún valor. Y por último, el evaporador, que la temperatura de salida al fluido a la salida del evaporador sea de menos 20 grados centígrados y que la caída de presión en este equipo, recordemos que es el heater, sea una caída de 0,1 atmósfera. Y con resolver la aplicación HISIS aplicando Penrose. Estos serían dos datos. Entonces lo que vamos a hacer es armar nuestro ciclo, tal como se explicó al principio, y basándonos en todos estos datos que nos están dando, de resolver esos dos puntos. Recordemos los flujos de energía, que serían el calor del heater, el calor del cooler, el trabajo o calor del compresor, ya que la válvula no tiene balance, ¿sí? en este aspecto de energía. Entonces sería el punto 1 determinar los tres flujos. Y la eficiencia del ciclo de refrigeración que va a estar basada con el cálculo de los flujos de energía. Bien. Lo que sigue es entonces, lo voy a poner así. Y vamos a abrir el programita. Paralelo a que yo lo abra, también lo abren ustedes. Ya se está abriendo. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De los 9 alumnos, ¿cuántos están con el SciC o quieren trabajar conmigo? Los que no tienen. ¿Ah? Yo también, profe. Yo estoy con el HISIS también. Bien, ahí vamos 2. El resto. Yo también lo tengo abierto, profe. Bueno, gracias. Vamos con 3, por lo menos con 3. Los que no lo tengan, bueno, También abierto, profe. Bien, gracias. Bueno, ya casi la mitad, me alegro. El que no, bueno, por eso yo lo voy haciendo para leerlo a ustedes. Y que el que no tenga por X motivo la posibilidad, por lo menos ve cómo se resuelve. Intenten tenerlo. No lo digo por esta materia, sino para todas las materias. En operación unitaria 1, 2, en reacciones químicas, creo que en ingeniería de proceso, creo que también son varias las cátedras que están utilizando. También sería interesante que lo tengan instalado, ¿sí? Y aprovechar, digamos, todos estos pequeños seminarios como para ir, ustedes que vayan sacando provecho de todas las cátedras, porque todas creo que enseñamos un poquitín. ¿Sí? Bueno, entonces vamos con la simulación. Primero tengo que hacer entonces
definir, como siempre, los componentes. A ver, ahí se doble clic. Agregar. No. Ahí está, ahí me agarró. Vamos a abrir un pelín más acá. Bueno, dice que es de propano. Recuerden que acá está todo en inglés, o ponemos propano en inglés, o ponemos su fórmula. Ahí creo que se dice, sería propano. Ahí lo encontró, ¿sí? Por eso lo pusimos también como puro, que sería la mayoría. Bueno, eso es todo, no hay otra más, es el único compuesto. Vamos al paquete, nos está pidiendo que sea Penn Robinson. Listo. No hay fracciones, no hay nada, tengo todo definido, bastante sencillo, vamos a la simulación. Bueno, dijimos que podemos comenzar, por ejemplo, con el compresor, está al lado del expansor, que es lo inverso. Le seguía el cooler, de allí le seguía la válvula, que estaría acá, como decía, el control valve, y por último, el heater. ¿Sí? Bueno, bueno, lo que tenemos que hacer es hacer las conexiones. Bueno, acá tenemos fit, producto. Tengan cuidado con eso. Aquí tenemos la salida, el compresor, el producto, o sea, está bien. Este es el fit, la alimentación, salida. Acá me está indicando que hacer la entrada, entonces a ver. Y este es el producto, es a la salida y se conecta. Esto si quieren lo podemos invertir. Voy a esconder la paleta. Y tenemos, bueno, ustedes lo pueden mejorar al diagramita si quieren, llevándolo, yo creo que a efectos de hacerlo rápidamente estamos ahí, ¿sí? Bueno, ustedes si quieren para mayor aclaración pueden ir poniendo el nombre, si no se acuerdan. El profesor, hay que hacer clic. Dijimos que era el condensador. Entonces llamamos a la válvula. Y este es el evaporador. Espero un poquito a todos. Está faltando algo más importante. Lo que tienen abierto, pudieron hacer el esquema. Más o menos los tiene algunos. Vamos bien, profe. Vamos bien, perfecto. Sí, profe. ¿Qué es lo que está faltando acá? ¿Alguien lo vio? Como para ir viendo que están atentos. Es una pregunta para ver si están atentos. ¿Qué le está faltando al esquema? Va con la pregunta, son dos preguntas: los flujos de energía, la eficiencia del ciclo. ¿Qué está faltando? Las entradas de calor, profe. La salida. Los flujos de calor. ¿Sí? Acá tenemos, esto va a ser, bueno, si bien va a aparecer un Q, acá estamos hablando del trabajo
sobre el eje del compresor para que realice correspondiente trabajo de compresión. No se está ninguna. Está el flujo de calor. Bien. Entonces, este caudal que está expresado en kilomol por hora, haciendo clic en cualquiera de ellas, en el flujo 1, 2, 3 o 4, podríamos agregar ese caudal. ¿Sí? Vamos por el compresor y considerar, dice que el refrigerante ingresa como vapor saturado. Bien. Como estamos hablando de ingresa, o sea, yo hablo sobre que tengo que hacer, aplicarle un valor respecto a ese flujo 1, ¿verdad? Ese flujo 1. Y primero tengo que decir composición desconocida, tengo que definir que está fluyendo por ahí. El 100% puro solamente está pasando propano por todo el sistema. Ya definiendo acá, también podrá haber hecho en el 2, 3 o 4, tendría que haber hecho en cualquiera de ellas esta definición de la composición. Bien, dice entonces considerar, estamos hablando del flujo 1, estoy tapando la imagen, que el refrigerante es el propano, ya lo pusimos, ya está definido, composición 1. Considerar que el refrigerante está ingresando como vapor saturado. Bien, entonces, ¿qué valor y a dónde pongo aquí? ¿Alguna idea? ¿Qué pongo con ese dato? ¿Qué dato? ¿A dónde? You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. ¿Alguna idea? Perfecto. You are now Esta es muted. la que dice fracción o fase de vapor, ¿verdad? En vacío, dice que tiene que estar en estado saturado el vapor, no queda otra que el 100%, o sea, 1. Si es 0, es porque está todo en fase líquida. Si pongo 1, que está todo en fase de vapor o fase gaseosa. Eso es todo el dato que piden. Y bueno, ya que estamos, agregamos si quieren acá en este flujo 1, lo puedo hacer, repito, en cualquiera de otros 2, 3, 4 del flujo, pueden poner ya el valor de 50 kilomol por hora. Está, sería, acá está, moda flow, 50. Utiliza la unidad, ya está predeterminado en kilomol, simplemente, ok. Bueno, no dice nada más acá, pero sigamos leyendo, no lo cierro porque dice condensador, que la temperatura de salida del condensador sea de 50. Después dice que el refrigerante a la salida del condensador, bueno, pero a ver, la temperatura de salida del condensador es 50. ¿Dónde está el condensador? Acá. Yo cometí un error, nadie lo dijo nada. Yo cometí un error. A ver si descubren el error. ¿Lo descubrieron? En, en el evaporador sale a menos 20, ¿no? Sí, el del evaporador sale a menos 20. Entonces, con respecto a la línea 1, puedo agregar algo más, ¿no es cierto? Fíjense en el evaporador. Es este, ¿no? La salida del evaporador es la entrada del compresor. ¿Sí?
You are now unmuted. Entonces, ¿qué es lo que estaría faltando agregar? Bien. Entonces acá ponemos menos 20. You are now muted. Y ahí se define. ¿Sí? Ahí está. Bien, ahora sí, tenemos esta primera línea. Bueno, condensador, saltó al condensador, me llama la atención, creo que compresor, condensador, ahí está. Temperatura de salida del condensador de 50 grados, o sea, está hablando del flujo 3. Temperatura 50. ¿Qué más pide? Que el refrigerante debe salir como líquido saturado. ¿Cómo lleno eso? Estoy, You are now recuerden, unmuted. acá hablando del flujo 3. En el condensador tengo que salir todo como líquido saturado. Entonces, eso corresponde a algo análogo, pero contrario con respecto a lo que tendríamos en el compresor, que salga con como vapor saturado. Acá al revés, que salga como líquido saturado. O sea, acá pongo 0, ¿verdad? You are now muted. La válvula no hay que tocarla, se va a simular sola. En el evaporador dice que la temperatura de salida menos 20 que ya pusimos y nada más. Y pide que calculemos la caída de presión. Perdón. Y acá dice que en el condensador y en el evaporador considerar que hay caída de presión. En el condensador, que sería este de 0,5. ¿Sí? Y la caída de presión en el evaporador de 0,1. Doble clic. Muy bien. Esto lo veamos ya, no sé por qué no quedó. Porque me había confundido. Ahí está. Por no haberlo puesto. Ahí está. Fíjense en todo. Aparentemente se resolvió. Está todo en azul. Los que están con Hi-C lograron, les quedó todo azul. Lograron poner todos los datos. Sí, profe. Uh-huh. Yo sí, profe. Muy bien. Entonces, si logramos todo esto, lo que falta es entonces determinar los flujos, botón derecho, agregar tabla de trabajo y vamos a ver los caudales de energía por flujo. ¿Sí? Seleccionemos eso y ya se están dando los valores. Esto daría respuesta al primer punto. Q100, que hace referencia al trabajo que realiza el compresor, expresado, bueno, en este caso, con esta unidad en kilovatios me dio que es de 75.83. Esa sería potencia eléctrica, profe, ¿no? Del compresor. Claro, la potencia que requiere el compresor para llevar este estado que pide, o sea, ingresa este propano a menos 20 y con, no sé el valor de presión, pero para llevarlo en condiciones de vapor saturado y que salga a 50 grados centígrados, creo. A ver cómo va. No, esa consideración nomás, sí. El trabajo, estos 75 es la capacidad que tiene que tener ese compresor para que este fluido que ingresa en esa condición de vapor saturado y a menos 20 grados centígrados y que salga, bueno, en las condiciones que en función, pasa no la definimos, pero está en función de lo que está pidiendo el condensador. O sea, está trabajando para determinadas condiciones del condensador. Por eso que los datos sobre el compresor solamente considere que que ingrese a vapor saturado. Se está trabajando para el sistema para que trabaje de esa forma. Pero sí, es la potencia eléctrica. Expresado como flujo
de energía. Bueno, el calor que sale del sistema por el condensador para que este cambie del estado vapor a líquido, que en otra palabra el calor latente, hacia el medio ambiente es de 204 y pico kilovatios, después se enfría y bueno, el evaporador se titula a través de un título líquido, se ve que sale a alguna determinada temperatura y luego se la lleva nuevamente a la temperatura para el ingreso del compresor. Bueno, o sea, este sería el primer punto. El otro es calcular la eficiencia del ciclo de refrigeración. Acá ya tengo la resolución. Bueno, acá están los resultados, que fíjense, online nos dio lo mismo. Estos son los datos que yo lo pongo al workbook acá, que son los resaltados, son los datos que yo puse, basado en los que están acá. Son los datos que yo pongo, el de vapor saturado, líquido saturado, a menos 20, 50, que podría haber puesto en cualquier parte del sistema, y que salga a 50 grados, ¿no es cierto?, en el condensador. Bueno, la respuesta es la misma, ¿eh? Bueno, con esos datos pide que calculemos la eficiencia. ¿Cómo se calcula la eficiencia? Muy parecido a cuando hicimos el cálculo de eficiencia del ciclo Rankine, que sería el calor que ingresa al sistema. El calor que ingresa al sistema es el QE, para que se genere la evaporación correspondiente, dividido en la sumatoria de el trabajo realizado por el compresor, que es comp, que sería estos 75, más, y también el calor que egresa, sumado a ese el calor del trabajo por el compresor, al egreso del calor que sale del sistema, que es el que sale del condensador, que es el calor latente para el cambio de fase, ¿sí? Y es QC, que serían 204. Entonces, la eficiencia sería los 128, sería esto, y veo la suma de 75 a 204, que es la suma de estos dos. Eso me da una eficiencia del casi 46%. Bien. Si se acuerdan de la eficiencia del otro ciclo de Rankine, era parecido, pero se desestimaba el calor generado por la bomba y quedaba el calor que ingresaba sobre el trabajo realizado sobre el eje de la turbina. Bueno, este sería, digamos, este ejercicio, ¿no? Bastante lindo. Y bueno, acá cerramos. Todos lo resolvieron, ¿no? Nadie tuvo problema con el ejercicio. No, profe, todo bien. Bueno, todo bien. Bueno, vamos al segundo problema. Vamos a poner un poquito más grande. Bien. Dice así. Una empresa dispone de hidrógeno, aire, propano, amoníaco y freón 23. Cuando vayan a buscarlo en el SciTech lo pueden encontrar como fluoroform, ¿sí? Bueno, estos son gases típicos que se utilizan para los sistemas de refrigeración. Pero bueno, imaginemos que esta empresa dispone de todo esto, tiene disponible, y dicen todos ellos pueden ser factibles de ser aplicados como refrigerante en el ciclo de refrigeración. ¿Qué lo están pidiendo el director de la empresa? Determinar la capacidad expresada en kilovatios que debe disponer el compresor para cada sustancia y realice un ranking de los mismos considerando potencia, caudal máximo, temperatura de salida del compresor y características del refrigerante. O sea, hay que hacer un informe de cuál sería el fluido o el refrigerante que les conviene a la empresa aplicar. Requerimientos técnicos. Nos da el flujo molar del sistema de 100 kmol por hora, que va a ser igual que para cualquiera de estas las sustancias que tenemos que estudiar.
da también que la presión del flujo a la entrada del compresor sea de 2 atmósferas y el de salida del compresor de 15 atmósferas. Y que la temperatura del fluido al ingreso sea de menos 15 grados centígrados. ¿Mm? Resolver con Hi-C y aplicar tensiones. Bueno, el ranking vendría a ser una especie de, considerando todos estos ítems, parámetros, potencia caudal, temperatura y características del refrigerante. Dentro de la característica, a lo mejor habría que también, no lo dice, pero podríamos considerar un tema de costo de esas sustancias postulantes. ¿Sí? Y el ranking vendría a ser de cuál sería el más conveniente. Le podemos llegar al número 1 y si son en este caso 5, 5 será la sustancia menos factible, la que no deberíamos aplicar. Bueno, esto lo cierro. No sé por qué no lo cerró. A ver ahí. No. Ahí sí parece que lo cerró. Bueno, hacemos uno nuevo. You are now unmuted. Sí. Sí. Presión a la temperatura de esta clase. Temperatura del fluido al ingreso del compresor. Hay que ver cómo se está comportando ese compresor con esta sustancia, con estas mismas características de operación. Que entre a 2 y salga 15 de atmósfera y que la temperatura del fluido al ingreso también del mismo compresor sea de menos 15. ¿Sí? ¿Y cuánto está You are entrando? now muted. 100 kmol por hora, sea cual sea la sustancia de estudio. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos hidrógeno, aire, propano, amoníaco, freón, son estas 5 sustancias, habría que cargarlo en el programita, de una sola vez. ¿Sí? Bueno, vamos en orden. Hidrógeno, la fórmula. Aire, aire, sea. Propano, propano, amoníaco, como H3, amonia, que estaría en inglés. El freón 23 es lo que más se utiliza, pero vamos a ver qué pasa con nuestros sistemas. ¿Sí? Hay fluo, dos formas. Ese sería el freón 23, creo que dice, si no hace doble clic. Lo que decía por ahí que tiene ese nombre, es el nombre comercial. Yo creo que lo decía por acá, habría que buscarlo, pero no sé si aparece. Yo quiero que también vean que aparece como freón 23, no sé cómo verlo. No, debe estar en la descripción, pero bueno. Es el fluoroform. Esa es su fórmula. El carbono, hidrógeno, flúor 3. Cuando ya tenemos definido entonces esas 5 sustancias, vamos al paquete, el Robinson. No hay nada más por hacer, no hay fracciones, vamos a la paleta de simulación y no lo equivoquemos con colocar el compresor. Entrada, salida y flujo. Hasta ahí vamos todos, me avisan. You are Los que now están con unmuted. el SIT, están en esta instancia. ¿Sí? Bien. You are now muted.
Bueno, a meter los datos. Hago doble clic en el 1, pueden hacer lo que quieran. Caudal, 100. Bien. Mol, sí, estamos bien. Presión de entrada, 2. Vamos en el flujo, 1 es 2. Fíjense que a nosotros pide másico, ¿no? O sea, el que está acá abajo de los 100. Ese es el dato que vamos a tener que extraer, el de abajo. Bien, y temperatura también de entrada, menos 15. Eso sí corresponde aquí, ¿verdad? Menos 15, tengan cuidado con las unidades. Perfecto. Falta definir la composición. ¿Qué vamos a definir la composición? Con este mismo orden, primero va a decir que primero está entrando el hidrógeno. Entonces ponemos 1 de hidrógeno. Okay. Consideramos que ahora solo pasa hidrógeno por el compresor. Eso estamos diciendo. Entonces primero vamos a simular con el hidrógeno. Vamos a sacar los datos, ¿cuáles? Potencia, caudal másico, temperatura de salida, esos datos, y los vamos a poner en una tablita. Falta definir acá en el punto 2, para que termine de simular, flujo o presión de flujo a la salida del compresor, de 15. Listo. Está todo definido. Agregamos artwork. Por un lado necesitamos la potencia, la vamos a sacar del valor de Q100. Voy a activar un poco la pantalla. Ahí está. Y también, entonces de acá estamos sacando la potencia y el caudal másico, temperatura, lo vamos a sacar. Nuevamente botón derecho de Material Stream. Y bueno, acá está diciendo caudal, caudal másico. Fíjense, el caudal másico nosotros pusimos para 100 kmol, se necesita su equivalente en masa de 201,6 kilogramos de, estamos hablando de hidrógeno, ¿sí? Por hora, o su equivalente en moles 100. ¿Sí? Es el otro dato que tenemos que extraer, y la temperatura de salida del compresor. Recuerden que pusimos que tenía que ingresar con menos 15 y bueno, la simulación dice que sale a una temperatura bastante elevada de 259 y pico grados centígrados. Entonces tenemos potencia sacado de esta tabla, caudal másico 201, temperatura de salida 259, y eso lo ponemos en una tablita. Entonces la pongo donde está este propano amoníaco, freón, acá está, que sería esta tablita. Estudiamos si coincide, los dio 18 con 6, muy bien, y sale 259 y demás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Acá está la solución. Hacemos así para todos. Acá está el que le corresponde al propano, este es el del amoníaco, este es el freón, las dos tablitas, este es el del hidrógeno que acabamos de hacer, y este es el del aire, o sea, las 5 sustancias. Si quieren podemos hacer otra acá. Queremos hacer, por ejemplo, acá tenemos la del aire, la glándula del aire, estos son los resultados del aire. Cuando voy acá, puedo hacer clic en 1 o en 2, hagamos en 1, me voy a composición. Si quiero hacer aire, bueno, vuelvo a tocar esto, borro, pongo 1 para aire, ok, cierro. Ahora por el sistema está circulando aire y automáticamente ya calcula todo
estos datos que estamos sacando. Bueno, yo lo puse acá como para comparar. Ahora, la potencia que requiere no es como calculamos acá, la anterior era 200 y pico, del hidrógeno era, parece, un poquito más que acá, 218, para el aire bastante parecido, de 117, como dice acá. Ahora las temperaturas son parecidas, 253, parecida al del hidrógeno, bueno, y así, ¿sí? Para todos. Entonces, si quieren, después lo hacen más tranquilo, vuelven a variar, sacan el del aire, y así con todo. Solo, automáticamente se pasa y buscamos, acá está la solución, que es la misma tablita que se está viendo ahí. Ahora la potencia es otra, 162, y así, ¿sí? Ahí terminaría, digamos, la simulación. Después que hagan para las 5 sustancias, lo ideal sería armarse una tablita y ponen, bueno, las 5 sustancias y de las tablitas ponen los datos encontrados, ¿sí? De potencia, caudal y temperatura. Y basado en eso y también un poco en las características que acá no están puestas, pero bueno, yo creo que tenemos alguna noción rápida, ¿no es cierto?, de las características de estos compuestos. Y cada uno puede hacer un ranking y decir, bueno, ¿cuál es el más apropiado? Lo más importante, creo, sería la primera consideración, o una de las primeras sería aquella sustancia cuya potencia o capacidad de compresor sea el menor posible. ¿Sí? Si vemos eso, por ejemplo, si hacemos un ranking con respecto a esta potencia, el propano es la que sale de ganar, ¿verdad? Porque es la que menos potencia requiere para que haga el mismo trabajo que con respecto a la otra sustancia. La perdedora vendría a ser para las dos gases, también amonio, pero el aire e hidrógeno son los peores, son los que más potencia requiere el compresor. Desde ese punto de vista, el propano estaría ganando, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, con respecto al caudal másico, el caudal másico del propano bastante elevado, 4000 y pico, versus, por ejemplo, el aire o el hidrógeno, que son, bueno, con respecto al hidrógeno, que es solamente 201 kilos. Con respecto a esto, que podemos ver que mayor caudal másico, mayor masa requerida, o sea, va a estar asociado a un costo de materia prima. Si fuera con respecto al aire, la consideración económica saldría fuera de esta ecuación, sería la ganadora, cuando tiene un costo. El freón sería el más caro y lamentablemente la que mayor caudal másico requeriría. O sea, es muy costoso utilizar el freón 23. Bueno, desde ese punto de vista hay que tener un poco de criterio, ¿no? Habría que correlacionarlo con el tema de costo y un poco con el tema, ya hablamos de las características de la sustancia. Podríamos ver el tema de el manejo, no es lo mismo manejar aire que manejar hidrógeno o propano, o también el tema de la peligrosidad que tiene la sustancia. Nuevamente el freón es bastante contaminante, el amoníaco, el propano son gases peligrosos, al igual que el hidrógeno, el aire no. O sea, todo tiene ventajas y desventajas. Y el último ítem sería la temperatura de salida. Recordemos que en el ciclo, a la salida del compresor, venía el condensador. Esta es una temperatura elevada que tendría que
bajarse un valor mínimo, y no es lo mismo bajar de los 78 que bajar, por ejemplo, del hidrógeno a la salida del compresor, estaría a una temperatura bastante elevada, al igual que el aire, y bajarla a, ¿cuánto teníamos que bajarla? A -15, no es lo mismo bajar de 259 a 253 a -15 que bajar de 78 a -15, o sea, tendríamos menos requerimiento en el equipamiento de enfriamiento, ¿verdad? O sea, es más costoso enfriar los de mayor temperatura que los de menor temperatura. Bueno, como decía, es difícil proponer un ranking, pero digamos, yo podría hacer esta propuesta, ustedes pueden hacer otra, habría que estudiarlo mucho mejor, este es un seminario. Yo pondría el propano sería el más rentable, el más factible, creo, para la empresa, porque, por un lado, menor potencia, bastante menor con respecto a estas dos. En cuanto al caudal másico, si bien no es de los que menos cantidad requiere, pero el propano no es tan caro. Obviamente no lo comparo con el aire, que es gratis. Pero bueno, es importante también el costo asociado para disminuir esta temperatura de 78, no es lo mismo que la del aire de hidrógeno, que sería más costoso bajar esa temperatura a esos -15 que estaba requiriendo en el ciclo. Bueno, acá está el 2, 3, 4 y por último el hidrógeno. Por su alta peligrosidad que tiene, ¿no? Bueno, esa sería, digamos, una propuesta mía, no es única para nada, acá ya se aplica un poco el criterio, ¿no? Bueno, esos serían los ejercicios para este sistema de refrigeración. Bueno, es importante desde ya elegir el fluido o refrigerante, es uno de los puntos más cuestionables. Después el ciclo de Rankine, independientemente de la sustancia de trabajo, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Pero bueno, es como para que tengan un poco de la noción de lo que sería enfrentar un sistema un ciclo de refrigeración, ¿no? Bueno, esos serían los ejercicios. Recuerden que está en la plataforma para que ustedes, bueno, lo tengan y puedan practicar un poco. Pueden seguir practicando, digamos, con otras sustancias bueno, investigar un poquito más sobre estos temas, ¿no? ¿Alguna consulta? Profe, ¿puede mostrar de nuevo el resultado del anterior ejercicio? ¿Cuánto le había dado? Porque no tomé datos de eso. Bueno, a ver. Creo que era 45% Ajá, a ver, del ejercicio anterior. ¿dónde están los resultados acá? El de ranking, el valor de la eficiencia. Ahí está. Sí, ese. Bien. Bien. Y Bien. bueno, nada más, ¿no? La tablita de los resultados Ya está. es. No, del ejercicio 1, profe. Mm, La tablita de materiales, streams, para comparar después. Bien. ujú. Listo, profe. Lo que están resaltados son los valores que uno agrega, ¿no? Que nos pedí. Después los otros son calculados por el sistema. Bien. Profe, el compresor que usa el HiSys, que es un ¿Sí? compresor ranking. No, bueno, el compresor que trae el paquete de HiSys, ¿no? Es el único que tiene disponible en la paleta.
Se lo va a utilizar indistintamente para los ciclos de ranking, o, de refrigeración, o como acá está como compresor aislado, separado del ciclo de refrigeración. Bueno, tengo entendido que el lunes no tuvieron clase teórica. ¿Ustedes vieron algo de estos temas de refrigeración o todavía no? Hola. Hola. Sí, profe, estaba buscando la carpeta. Ah, Lo último que vimos, que yo me acuerdo, era Caldera, no sé si era la última clase que yo asistí. bueno, de todas formas, Caldera vimos, eso estoy seguro. no es complejo, porque digamos, es otro ciclo nomás, ¿no? Como vimos el de ranking, ¿no? Mayor dificultad creo para comprender. Pero bueno, capaz que si hay una teoría pueden llegar también a complementarse un poquito con lo que se ve acá en el seminario, ¿sí? Bueno, nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Compresores fue el último que vimos. Bueno, ahí dice Silvia. Está bueno porque estuvimos viendo compresores, ¿sí? You are now unmuted. Bueno, parece que no se me escuchó muy bien. Ahí el profe no se escuchó bien. No sé, You eso are que now decía muted. yo, con el mismo multimedia y demás, creo que algunos son alumnos de reacciones químicas, creo que no, con el mismo multimedia y demás, me escuchan bien. Capaz que la plataforma, una es la FIUNJU, que es servicio, y el campus UNJU únicamente, no FI, parece que se escucha mucho mejor, con la misma máquina, mismo multimedia, no sé por qué, capaz que es un problema de la plataforma. Yo a ustedes sí lo escucho muy bien, no sé a qué problema se deba, voy a cambiar por si acaso el próximo miércoles con otro micrófono, no sé a qué se debe. Sí, dice con el profe de teoría se escucha bien en esta misma plataforma. No sé, entonces capaz no sea la plataforma, pero yo con la misma máquina cuando entro para reacciones químicas creo que doy teoría y no se escucha todo bien, ¿verdad? No sé a qué se debe. Bueno, nos estaríamos viendo, Dios mediante, el miércoles. You are now Hasta unmuted. luego. Ok, profe. Bien, Chao, hasta profe. luego, You are now profe. muted. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.